A partir de este momento en Canal 7 Colón le vamos a proponer compartir un espacio diferente. Se va a llamar Contando una Historia, por supuesto, y tenemos casi un amigo, un invitado de lujo, que es Miguel García. Miguel tuvo una intensa actividad en la militancia, en la política, fue concejal, por supuesto, fue diputado provincial, pero lo más valioso quizá es la intensa actividad que tuvo y todas las historias que tiene para contar. Justamente hay una muy buena predisposición de Miguel para compartir con nosotros, con la gente de Colón, por supuesto, toda esta historia. De alguna forma, en algunos casos se puede ir refrescando porque muchos la conocerán, pero muchos otros seguramente van a conocer cosas nuevas o van a enterarse de capítulos de la historia que realmente valen la pena ser contados. Lo vamos a ir dividiendo semanalmente aquí en la pantalla de Canal 7, por supuesto en redes sociales, así que bueno, ponemos en marcha este ciclo que tiene que ver con la historia local, provincial, nacional de la política, pero contada inicialmente por un colonense, por Miguel García, que obviamente tuvo una vida política realmente muy valiosa. Nos ponemos en marcha. Preview. Y en esta primera intervención, en esta primera historia, en esta primera entrega, Miguel García se va a referir a la década del 70, dicho por mucha gente que la vivió y por muchos historiadores. Es una época, fue una década justamente que marcó muchísimo la historia política, en definitiva la historia de nuestro país en distintos aspectos. Ahí la vamos a compartir. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, lo primero que quiero es agradecerte públicamente la gentileza que has tenido de abrirme tu espacio, que es muy visto, es muy interesante. Y hace un tiempo esta parte yo he estado pensando de que, bueno, nunca fui mezquino. El hombre público generalmente no es mezquino. Yo, a pesar de haber dejado la actividad política, institucional y política partidaria, uno siempre cuando está en estos cargos públicos lo que menos es mezquino, es siempre trabajar para el otro. Y observo por ahí que tal vez esté faltando conocimiento, sobre todo de nuevos militantes que se incorporan saludablemente a la vida política de nuestro país y de nuestro medio, que por ahí está faltando relatos de alguien que vivió en carne propia épocas pasadas, pero que han tenido una incidencia en el presente de nuestro país. Yo siempre digo que ni vos, ni yo, ni ninguno de los humanos que andan caminando por este mundo somos hijos de una planta de repollo. Creo que todos nacemos, tenemos un origen cultural, y fundamentalmente uno se va formando a partir de lo que vivís en tu familia. Y a mí me tocó nacer en un hogar muy politizado, porque mi padre, que fue 50 años almacenero, 50 años tuvo un almacén de ramos generales, era un hombre muy comprometido con la política, y dentro de la política con el radicalismo. Él siempre decía, yo ya eso no me acuerdo, que yo tenía 5 años y me llevó de la mano al comité a una reunión. Yo de eso sinceramente no me acuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo es lo que se vivía en el almacén de mi papá. Desgraciadamente en aquellos tiempos, yo soy nacido en el 49, había repetidas interrupciones del orden institucional. Entonces, ¿qué pasaba? La primera medida que hacían los gobiernos militares, se cerraban las unidades básicas, los comités, las casas del pueblo, pero la gente se reunía informalmente en distintos lugares, y el almacén de mi papá se bajaba la persiana y no tan espaciado, pero cada tanto había alguna reunión de correligionarios. Y yo estaba presente, era chiquito, tendría 9, 10 años, y estaba siempre ahí metiendo la nariz y escuchando lo que hablaban los mayores. Y
Ya cuando tuve creo que 12, 13, 14 años, mi papá me insistía: vos tenés que leer, no podés ser un burro, tenés que empezar a transitar la literatura, por los caminos de la literatura. A mí realmente lo que me gustaba era ir a la escuela y a jugar a la pelota, no me gustaba leer. Pero un buen día dije: ay, que mi viejo que me jode tanto, voy a ver qué es la literatura, voy a empezar a ver. Y lógico, ahí viene lo de que no somos hijos de una planta de repollo. El haber escuchado hablar de política, mis dos primeros temas que elegí para empezar a incursionar el tema de la literatura fue la Segunda Guerra Mundial como fenómeno bélico y la incidencia posterior que tuvo la Segunda Guerra Mundial, y sobre el peronismo. Yo a mis amigos en época juvenil les decía: empecé a leer del peronismo, por eso soy radical. Claro, entonces, bueno, esos fueron los temas que me atraparon en la lectura, ¿no es cierto? Sobre todo el tema de la Segunda Guerra Mundial a mí me interesaba mucho, y lo que pasó a posteriori, es decir, el desarrollo de la Guerra Fría, que marcó geopolíticamente al mundo globalmente. Pero también me ocurrió un hecho que yo no recuerdo bien cómo fue que cayó en mis manos un libro que historiaba sobre la vida de Leandro Alem. Y la verdad es que me sorprendió tremendamente, porque me encontré con un hombre de una visión muy larga, un hombre de una visión muy profunda, un hombre muy sensible, un romántico, un gran orador, según dicen, que despertaba un cariño y un fanatismo su figura extraordinaria. Vos fíjate que había un payador famoso, no me acuerdo en este momento el nombre, que decía: yo soy hombre de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Era un hombre, era un romántico en la política. Y yo, después que terminé de ver eso, le digo a mi viejo: mira, le digo, si el radicalismo es como Leandro Alem, yo soy radical. Y mi viejo se ríe y dice: bueno, hay de todo en el radicalismo, no solo Leandro Alem, que ya no estaba, obviamente, se despegó un tiro. Pero ¿qué pasa? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza a desarrollarse lo que se denominó la Guerra Fría, ahí ya nosotros estábamos viendo la incidencia que tenía todo esto en nuestros países, en los países subdesarrollados y en el mundo entero. Es decir, cómo había un cruce de estrategias donde, por ejemplo, la Unión de República Socialista Soviética alimentaba económicamente a los grupos subversivos. En nuestro país, por ejemplo, el ERP, y había otros montoneros. Y a su vez Estados Unidos hacía lo mismo del otro lado de la cortina de hierro. Así que se infiltraba. Bueno, todo ese tipo de cosas tenían una incidencia muy directa, sobre todo en los sectores juveniles. Bueno, obviamente el fenómeno que significó el peronismo fue tremendo, así como fue el irigoyenismo en su etapa inicial. Pero ¿qué pasa? Cuando derrocan el peronismo en el 55, ahí se comete un grave error, que no es un error, es una política diagramada del norte hacia el sur. Es decir, no nos olvidemos que los militares de los grados superiores en nuestro país iban a estudiar a la escuela de guerra en Estados Unidos, en West Point, donde les lavaban bien la cabeza y los preparaban como para hacer gobierno, siendo que eso era lo incorrecto. Es decir, los militares tienen que estar en el cuartel, no gobernando, pero desgraciadamente lo derrocan a Perón. Y vos fíjate qué cambio de blanco a negro se produce. Yo fui 2 años a la escuela primaria con el gobierno peronista, y a mí me hacían cantar la marcha peronista en la escuela 4, y en los libros de textos que los tengo guardados comparaban a Perón con San Martín. La Revolución Libertadora derroca a Perón y prohíben decir la palabra Perón y Evita. Es decir, pasábamos al otro extremo. Tremendo contraste. Claro, como si vos prohibir lo que está en la mente y en el corazón de muchísima gente, eso es imposible que pase. Pero bueno, fueron errores que creo que nos costaron muy caro, sobre todo en el tema de la estabilidad institucional, porque a partir de la proscripción del peronismo se fueron desarrollando una serie de gobiernos que pueden ser mejores o peores, pero que eran gobiernos constitucionales por el hecho de que los votaba la gente. Es más, Frondizi gana haciendo un pacto con Perón, que fue un pacto muy cercano a las elecciones, causó una sorpresa tremenda. Mi papá era radical, fue presidente de mesa, mi mamá era fiscal del Partido Radical,
y volvieron casi llorando a mi casa, porque ellos consideraban que iba a ganar Ricardo Balbini, sin embargo terminé ganando Frondizi con el pacto que hizo con Perón y la orden que vino por debajo de que el peronismo debía votar a Frondizi. Pasa que lo derrocan a Frondizi, bueno, hay una jugada inteligente, creo, de Frondizi, porque antes que los militares se hagan cargo del gobierno, los mete a Guido. Y Guido hace una especie de interinato, es muy, muy breve, viene la elección, y otra nueva elección en el 63, y gana don Arturo Illia, que ahí yo después, más adelante, con más tiempo, me interesaría mucho extenderme sobre el tema de Illia, porque es una figura que injustamente es poco conocida, sobre todo por las nuevas camadas. Da para un capítulo aparte, me parece muy que atrapante, sí. Muy particular. Sí, porque realmente yo, para mi modo de ver, uno de los mejores gobiernos que tuvo la segunda mitad del siglo pasado fue el de don Arturo Illia. Dicho por mucha gente incluso. Sí, inclusive lo más valioso es que no lo dicen los radicales. Hay gente que no es radical y que te dice esto. Claro. Pero hay muchísima gente, sobre todo gente joven, que no lo conoce a esto. Pero nos acercamos a la década del 70, la que se denominó la década de plomo. ¿Por qué se denominó la década de plomo en el 70? Porque ahí ya, sobre todo el peronismo, empezaba a resolver sus disputas internas de izquierda y derecha a los balazos. Claro. Es decir, para que vos tengas una idea, en septiembre del año 1974 hubo 400 explosiones de bombas. Eso fue en un mes. En un año, julio del 74 a julio del 75, se produjeron 500 homicidios políticos, 500 asesinatos. El número es fácil decirlo, pero vos te podés imaginar 500 personas muertas a balazos porque pensaban distinto a vos. No, sí. Bueno, y acá había un pase de factura de derecha a izquierda. Por ejemplo, la izquierda, por nombrarte dos personas muy representativas, mataron a Silvio Frondizi, que era hermano de Arturo Frondizi, que fue presidente de la Nación, pero nada que ver con la ideología de Frondizi, que era un desarrollista. Silvio Frondizi era un intelectual del comunismo, del marxismo, pero no tenía nada que ver con la guerrilla. Él desarrollaba su tarea, así como lo pudo haber hecho Osvaldo Pugliese, el director de la orquesta, que era comunista, o Berni, el pintor, que era comunista. Pero nada que ver con estar consustanciados con movimientos subversivos. ¿Te das cuenta? Lo mataron. Mataron al padre Mujica. Él sí tenía una vinculación directa con Montonero. Mujica estaba, pero tampoco era motivo. Ninguno es motivo, ni de derecha. Como de vuelta de darle a la otra parte, matan a Rucci, lo fusilan, que era el hombre de derecha de confianza dentro de la CGT de Perón. Y como si esto fuera poco, en el 74 muere Perón. El peronismo enfrenta por primera vez en su historia tener que rearmar la cosa sin la presencia de su líder conductor. Lo cual también trajo una serie de cosas que ya después también la vamos a ver. ¿A nosotros qué nos pasaba? Yo era radical, pero no militaba. A mí me afilió Pedro Cantelmi. Pedro Cantelmi, para que sepas quién fue senador de la provincia de Buenos Aires en el periodo de don Arturo Illia, del 63 al 66. Era vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que cuando el gobernador de la provincia, sí, Anselmo Marini, se ausentaba por cuestiones institucionales, sí, asumía como gobernador Lavalle y se transformaba en vicegobernador nuestro convecino Pedro Cantelmi. Impresionante. Que por otro lado era hombre de consulta de Ricardo Balbini, nada más y nada menos. Él fue el que me afilió. Lamentablemente le salió un mal alumno porque yo jugué siempre en contra en la interna con él, ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿qué pasó? Pasó un episodio, si se quiere, risueño. Después que me afilió Cantelmi, 2 por 3 decía, che, Miguel, dice, mirá, la semana que viene o en 15 días una reunión seccional en Capitán Sarmiento, suponete, ¿no? Entonces yo le decía, mire, don Pedro, tengo un compromiso, ¿viste? Y así se repitió 2 o 3 veces y un día mi viejo me dice, escuchame, cachito, si a vos te gusta tanto la política, ¿por qué cada vez que Cantelmi te invita a una reunión seccional le decís que tenés un compromiso? Yo sé que estás macaneando, que no tenés ningún compromiso. Entonces le tuve que decir, mirá, papi, no me siento representado por los dirigentes radicales del balbinismo. No es mi espacio. Yo soy radical, pero no consigo el radicalismo conducido de esta manera. Entonces le digo que no, porque no quiero tomar un compromiso que después no lo voy a poder sobrellevar. Qué convicción, ¿no? Y tan temprano, tan pronto. Sí, a tal punto, bueno, pero ahí se produce un crack en
En el 69, un grupo de jóvenes radicales se reúnen en Setúbal, Santa Fe, y crean la Junta Coordinadora Nacional. Y unos años después, en el año 72, creo que fue, 71, 72, se crea el Movimiento de Renovación y Cambio, liderado por Raúl Alfonsín y Conrado Storani, el padre de Freddy Storani. Cuando yo veo el documento fundacional que llega a mis manos, yo dije, este es mi espacio. Creo que con el que primero hablé fue mi viejo. Le digo, mirá, este es mi espacio. Acá quiero estar yo. Eso que me estaba pasando a mí, le estaba pasando a otros en menor medida, porque no estaban tan consustanciados, ni conocían tanto de la política interna como se desarrollaba, pero en Colón había ya gente que se movía tratando de crear el Movimiento de Renovación y Cambio. La cabeza visible, sin lugar a dudas, fue Roberto Boffa, el arquitecto, que tenía lazos seccionales. Yo todavía no había tenido ninguna participación. Entonces yo me contacto con ellos, me reúno con ellos, allá empezaban a producirse reuniones informales y cada vez era mayor el número, cada vez era mayor y mayor y mayor y mayor. Entonces llegó el momento que dijéramos, bueno, vamos a darle una organicidad a todo esto, vamos a constituir el lineamiento interno del Movimiento de Renovación y Cambio. El primer presidente fue justamente Roberto Boffa, y yo fui el primer secretario de Acción Política de Renovación y Cambio en Colón, lo cual a mí me abrió un espacio extraordinario que vos no te podés imaginar, Cristian. Claro. Yo empecé a generar una serie de documentos, metíamos documentos, hacíamos programas en la radio, llevábamos a los periódicos, que creo que eran 2 en esa época, estoy hablando del 72, y justamente ahí se produce un episodio que está reflejado en una foto que yo te di a vos. Cerrando una campaña interna, nosotros disputábamos la conducción del partido contra Ricardo Balbín y nuestro candidato era Raúl Alfonsín. Se cierra un acto en el Hotel Central, que ya no existe más en Colón, donde está el ANSES ahora. Sí, 49 y 48 y 19. Exacto. Y los únicos 2 oradores somos Raúl Alfonsín y yo en representación de la Juventud Radical de la segunda sesión electoral. De eso guardo una foto, que fue la que te acerqué para que vieras. Y esa foto tiene una hermosa historia que también la vamos a contar en otro momento. La pasamos para nosotros. Exactamente. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, acá se trabajaba mucho y nosotros, propio de un tipo joven, de gente joven, nos metíamos por todos lados, lugares donde el radicalismo no entraba nunca, porque desgraciadamente nuestro partido se había enfrascado mucho en lo que era la clase media y clase media alta, y no tenía inserción en las clases populares. Claro, uno era medio aventurado porque vos decías, acá casi todo era peronismo prácticamente. Pero tal vez el hecho de ver caras jóvenes nos abría espacio en todos lados. Y así fuimos creciendo por todos lados. Acá también ocurrió un episodio que es singular y hasta cierto punto es risueño, ¿no es cierto? Es decir, el radicalismo tenía 250 afiliados en esa época, 250 afiliados, y no crecía, porque era la estrategia del balbinismo: partido chico, fácil de conducir, fácil de manejar. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Trabajábamos tanto que dijimos, bueno, acá hay que plasmar todo el trabajo político en la afiliación, porque cuando se abran las gateras y haya una interna, si nosotros no afiliamos gente, nos van a ganar. ¿Qué pasaba? Nos decían que no tenían ficha. Era una vieja maniobra del balbinismo. No hay ficha, no hay ficha. Pero lo que ellos no sabían es que nosotros teníamos lazos, sobre todo Boffa, muy cercanos con Pergamino. Y Pergamino es una ciudad muy importante del radicalismo a nivel nacional, no local. Sí. Entonces nosotros, a través de el que le decíamos el Flaco Borrás, el que fue ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, conseguíamos ficha. Metimos fichas, yo no sé la cantidad de afiliaciones nuevas que hicimos, creo que lo más que duplicamos al padrón, me parece que superamos las 500 afiliaciones. Claro, íbamos presentados en la Junta Electoral para que no nos hicieran ninguna trampita y quedaban incorporados y se agregaban al padrón partidario. Cuando se produce la primera interna, que nosotros cerramos el acto que yo te acabo de decir con Alfonsín y yo, pocos días después se produce la elección interna. Fue una elección que sorprendió a propios y extraños. Nadie pensó que Alfonsín podía hacer semejante elección. Perdimos a nivel nacional, 55% sacó Balbín,
pero Alfonsín sacó el 45%, que Alfonsín en esa época no era una figura muy conocida, te diría que era poco conocida. Entonces, pero en Colón, ¿qué pasó? En Colón ganamos, ganó el Movimiento de Renovación y Cambio, porque metimos tantas afiliaciones nuevas, claro, que cuando llegó el momento de ir a votar, hicimos tabla rasa, ganamos la conducción del partido. Impensado, lo ganamos. Y poquito tiempo después se acercan las elecciones internas para definir cargos electivos. Bofa se convierte, volvemos a ganar, Bofa se convierte en candidato a intendente en el 72, y bueno, y teníamos una lista de concejales. Yo en esa época tenía, como si fuera un hermano mellizo mío, un bailarín de tango con el cual trabajábamos juntos y andábamos para todos lados juntos. Me estoy refiriendo a Roberto Tomás Aguirre, Tomasito. Y los dos habíamos sido incluidos en la lista de concejales. E íbamos a salir. Yo estaba cuarto y él quinto. Y el radicalismo, creo que si mal no recuerdo, sacó 5 o 6 concejales en esa época. Quiere decir que hubiéramos entrado. Pero ¿qué pasó? Cuando la lista es enviada a la Junta Electoral de La Plata, nos bajaron de la lista porque nos faltaban 4 meses para tener 24 años, que es lo que te pide la Carta Orgánica, la Ley Orgánica. Así que quedamos fuera del Consejo Deliberante. Y ahí, bueno, a mi partido me designaba fiscal general en la municipalidad, que en aquellos tiempos era el lugar donde había mayor cantidad de mesas para sufragar. Y me ocurrió un episodio también risueño, si se quiere, ¿no es cierto? Virgilio Pineda era el candidato a intendente del peronismo. Y nos pusimos en una mesa. Yo, como era fiscal general, podía estar en todas las mesas y en todos los cuartos oscuros. Y yo, da la casualidad que nos ponemos frente a una mesa, la misma mesa que elijo yo, la elige también Virgilio Pineda. ¿Qué pasó? La ganamos nosotros esa mesa. No te puedo creer. Virgilio Pineda, que era bastante morocho, se había puesto blanco. Pero creo que fue la única mesa que ganamos, porque después de ahí ganó todas las mesas y terminó siendo intendente. Ganó bien, pero le hicimos una muy buena elección. Nos ganó por 500 votos. Increíble, para el recuerdo. Yo después miraba las cosas lindas de la política, ¿no? Yo después me termino haciendo amigo con Virgilio Pineda, ¿no? Nos apreciamos muchísimo. Miguel, ¿cuánto que queda para contar y para hablar de nuestra historia, ¿no? Sin lugar a dudas que sí. ¿Te parece que dejamos para un próximo capítulo? Ningún problema. Vamos a dejar una sorpresa, no lo vamos a decir, y que vamos a hablar en la próxima. Dejamos o sí, no sé, como vos quieras. No, ¿querés adelantar algo puntual para el próximo encuentro? Sí, mira, Cristian, yo creo que, como te dije al principio, me parece que, creo que fue fuera de cámara, es necesario que la gente, sobre todo la gente joven, conozca quién fue Arturo Illia. Se van a sorprender de lo que fue Arturo Illia. Después voy a contar algunas experiencias que viví con Raúl Alfonsín, ya como presidente de la Nación. Y fundamentalmente va a ser muy interesante hablar sobre la apertura democrática cuando se agota el militarismo, que se pierde en la Guerra de Malvinas. Y ahí fue una cosa realmente extraordinaria, el fervor que había en la gente, etcétera, etcétera. Eso yo creo que en distintos capítulos podemos ir tratando todo esto. Sí, por último, creo yo que mi paso por la legislatura para mí fue muy enriquecedor. Coseché muy buenos frutos de amistad, sobre todo con gente que no era de mi partido. Así que bueno, temas hay muchos para hablar, lo vamos a ir fraccionando para no robarte espacio, sino después la chica de Salle se nos va a enojar. Miguel, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, Cristian, un gusto.